me toca exponer lo que es el capítulo 8, que es el análisis de regresión múltiple, el problema de la inferencia. En este capítulo es como la continuación del capítulo 5, en el que ampliamos las ideas desarrolladas sobre estimación por intervalos y pruebas de hipótesis a modelos con 3 o más variables. Aunque en muchas formas los conceptos del capítulo 5 se aplican directamente al modelo de regresión múltiple. Estos modelos tienen algunas características adicionales únicas y por eso reciben más atención. El supuesto de normalidad. Con este supuesto de normalidad, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de B2, B3 y B1 son de varianza mínima. En toda la clase de estimadores insesgados, sean lineales o no. En resumen, son M e I, que significa mejores estimadores insesgados. Como ya sabemos, el único objetivo de la estimación puntual de los parámetros de los modelos de regresión basta el método de mínimos cuadrados ordinarios que no hacen supuestos sobre la distribución de probabilidad de las perturbaciones. Sin embargo, si el objetivo es la estimación, además de la inferencia, entonces, como vimos en anteriores capítulos, como el 4 y el 5, entonces suponemos que las perturbaciones siguen alguna distribución de probabilidad. Por las razones ya expresadas, suponemos que las perturbaciones seguían la distribución normal con media cero y varianza constante. Se mantiene el mismo supuesto para modelos de regresión múltiple. Con el supuesto de normalidad y el análisis de los capítulos 4 y 7, se halla que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes de regresión parcial idénticos a los estimadores de máxima verosimilitud son los mejores estimadores lineales insesgados. Pruebas de hipótesis en regresión múltiple. Unos comentarios generales. Un poco saliendo de lo que es el mundo simple del modelo de regresión lineal con 2 variables, las pruebas de hipótesis van adquiriendo diversas e interesantes formas, como las siguientes. Pruebas de hipótesis sobre un coeficiente de regresión parcial individual. Pruebas de significancia global del modelo de regresión múltiple estimado. Es decir, que si todos los coeficientes de pendiente parciales son iguales a 0 al mismo tiempo. Pruebas de que 2 o más coeficientes son iguales a otro. Pruebas de que los coeficientes de regresión parcial satisfacen ciertas restricciones. Pruebas de la estabilidad del modelo de regresión estimado a través del tiempo o en diferentes unidades de corte transversal. Pruebas sobre la forma funcional de los modelos de regresión. Como el uso de este tipo de pruebas es tan frecuente en el análisis empírico, dedicamos una sección a cada una. Como primero tenemos al coeficiente de regresión parcial individual. Con el supuesto del error o de la perturbación, entonces se observa en la sección del supuesto de normalidad que podemos utilizar la prueba T para demostrar una hipótesis sobre cualquier coeficiente de regresión parcial individual.
no estaba dando. Significancia general de la regresión muestral. En esta sección abordaremos un poco la prueba de los coeficientes de regresión parcial estimados individualmente. Podemos decir que las hipótesis separadas de que cada verdadero coeficiente de regresión parcial de la población era 0. Pero ahora considerando la siguiente hipótesis. Esta hipótesis es nula. Es una hipótesis conjunta de que B sub 2 y B sub 3 son iguales a 0 en forma conjunta o simultánea. Una prueba de tal hipótesis se denomina prueba de significancia general de la línea de regresión observada o estimada. Está relacionada o no linealmente con X sub 2 y X sub 3 a la vez. Para plantear de otra forma, probaremos una serie de hipótesis simples individuales, que no equivale a probar las mismas hipótesis en forma conjunta. La razón es para que en una prueba conjunta de varias hipótesis, cualquier hipótesis simple se vea afectada por información de las demás hipótesis. Siguiente. El método de análisis en las pruebas de significancia. Me estaba olvidando recalcar esto. El método de análisis de varianza en las pruebas de significancia general de una regresión múltiple observada. Por razones recién explicadas, no podemos utilizar la prueba T para probar la hipótesis conjunta de que los verdaderos coeficientes sean simultáneamente iguales a 0. Esta hipótesis la probamos con la técnica del análisis de varianza ANOVA. Prueba de significancia general de una regresión múltiple, la prueba F. Prueba de hipótesis individual y conjunta. En la sección anterior analizamos la prueba de la significancia de un solo coeficiente de regresión. Y en esta prueba, la significancia conjunta de la regresión estimada, es decir, todos los coeficientes de pendiente son simultáneamente iguales a 0. Repetimos que estas pruebas son diferentes. Así, con base en la prueba T o intervalo de confianza, es posible aceptar la hipótesis de que un coeficiente dependiente particular es 0 y aún rechazar la hipótesis conjunta de que todos los coeficientes dependientes son 0. Prueba de igualdad, ahora sí, la prueba de igualdad de dos coeficientes de regresión. Supongamos que en la regresión múltiple, como se ve, y sub i es igual a b sub 1 más b sub 2 por x sub 2 y más b sub 3 por x sub 3 y más b sub 4 por x4 sub i más el error. Deseamos probar la hipótesis, es decir, los coeficientes de pendiente b sub 3 y b sub 4 son iguales. Una hipótesis nula de este tipo de importancia práctica representa la función de demanda de un bien, donde y es igual a la cantidad demandada de un bien y x sub 2 es igual al precio del bien. X sub 3 es igual al ingreso del consumidor y X sub 4 es igual a la riqueza del consumidor. La hipótesis nula, en este caso, significa que los coeficientes de ingreso y riqueza son los mismos. Si Y sub I y las X están expresadas en forma logarítmica. La hipótesis nula implica que las elasticidades ingreso
y riqueza del consumo son iguales. Mínimos cuadrados restringidos. Pruebas de restricciones. Restricciones de igualdades lineales. El enfoque de la prueba T. El procedimiento más simple para estimar de la forma usual sin tener en cuenta la restricción. Esto denomina regresión no restringida o no limitada. Tras estimar B2 y B3, se realiza una prueba de la hipótesis o restricción mediante la prueba T. Enfoque de la prueba F. La prueba F, o en su equivalente, proporciona un método general de prueba de hipótesis sobre uno o más parámetros del modelo de regresión con K variables. La prueba F o la prueba T no es otra que la aplicación específica de la hipótesis. Implica que algunas regresoras están ausentes del modelo. Pueden probarse mediante la prueba F, el análisis en las secciones. El lector habrá notado que una estrategia general de la prueba F es la siguiente. Hay un modelo más grande, el modelo no restringido, y un modelo más pequeño, el modelo restringido o limitado, que se obtuvo del modelo más grande al eliminar algunas de sus variables, o al colocar restricciones lineales sobre uno o más coeficientes del modelo más grande. Prueba para la estabilidad estructural o paramétrica de los modelos de regresión, la prueba de Chow. Cuando utilizamos un modelo de regresión, implica las series de tiempo. Tal vez se dé un cambio estructural en la relación entre la regresada y las regresoras. Por cambio estructural nos referimos a lo que es los valores de los parámetros del modelo. No permanecen constantes a lo largo de todo el periodo. Muchas veces este cambio estructural se debe a fuerzas externas. Por ejemplo, el embargo petrolero impuesto por la OPEP en 1973 y 1979, o la Guerra del Golfo, 1990-1991. Los cambios en las políticas, como la transformación de un sistema de tasa de cambio fija por otro sistema flexible, alrededor de 1973. Predicción con regresión múltiple. Mostramos que el modelo estimado de regresión con dos variables nos sirve para 1. Predicción de media, es decir, una predicción puntual sobre la función de regresión poblacional. Y también, como número 2, la predicción individual. Decimos que es una predicción de un valor individual de Y, dado el valor de una regresora X, que es igual a X sub 0, donde X sub 0 es el valor numérico de X, específico de X. La regresión múltiple estimada también sirve para fines similares. Y el procedimiento para hacerlo es una extensión directa del caso de dos variables, con excepción de las fórmulas
que estiman la varianza y el error estándar de los valores de pronóstico. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Hola, chicos. De mi parte, no. Hay una cosa que no entendí. ¿Para qué se utiliza la prueba F? La prueba F es un test que se utiliza para evaluar la capacidad explicativa que tiene un grupo de variables independientes sobre la variación de la variable dependiente. Eso es la prueba F. ¿Y qué es la prueba de Chow? La prueba de Chow o el test de Chow es un test estadístico y econométrico que prueba si los coeficientes en dos regresiones lineales en dos tests de datos son iguales. Este test de Chow fue inventado por el economista Gregory Chow Maslow. Eso es la prueba de Chow. Ya, gracias. Eso sería todo, chicos. Voy a detener la grabación para que califiquemos.